Bienvenidos a 40 días en el lugar secreto. Estaremos en un tiempo de estudio de la palabra de Dios, donde meditaremos en el libro de Éxodo. También tendremos momentos de adoración e intercesión. Esperamos que este tiempo sea de bendición para tu vida. Un saludo para todos. El día de hoy compartiremos el capítulo 16 del libro de Éxodo, que tiene por título El maná y las codornices. Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió en los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí, en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. «¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?», les decían los israelitas. «Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad». Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Voy a hacer que le llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba, para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado». Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas: «Esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto, y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros». Y añadió Moisés: «Esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra Él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor». Luego se dirigió Moisés a Aarón: «Dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra Él». Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. El Señor habló con Moisés y le dijo: «Ha llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios». Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros: «¿Y esto qué es?». Moisés les respondió: «Es el pan que el Señor les da para comer. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona». Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés les dijo: «Nadie debe guardar nada para el día siguiente». Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar esto a Moisés. «Esto es lo que el Señor ha ordenado», les contestó. «Mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor, así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana.
Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró, y no se pudrió ni se agusanó. Cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo, deben recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso, en el día sexto les doy pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir. Todos deben quedarse donde estén. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas de miel. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos 2 litros de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón: toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná. Colócala después en la presencia del Señor, a fin de conservarla para las generaciones futuras. Aarón puso el maná ante el arca del pacto para que fuera conservado como se lo ordenó el Señor a Moisés. Comieron los israelitas maná 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. La medida de 2 litros, a la que llamaban gomer, era la 10ª parte de la medida a la que llamaban efa. Bueno, y quisiera comenzar este corto pensamiento de la palabra de Dios citando algunas características de Dios y también del hombre que están aquí en este pasaje bíblico. Como características de Dios, la primera, que es que Dios es nuestro libertador, ¿sí? Sabemos que aunque Moisés y Aarón fueron los que dirigieron, fue Dios quien hizo el plan y quien quiso liberar a su pueblo y llevarlo a un mejor lugar. Como segunda característica de Dios es que Él nos instruye. Sabemos que, Dios tuvo un plan de liberación para su pueblo, pero también hubo una instrucción, ¿sí? Hubo un plan. Él sabía para dónde llevar su pueblo, Él sabía cuál era el camino y los instruía. No solo los instruía en cuanto al tramo, sino también los instruía en cuanto a la alimentación, en cuanto a todo lo que tenía que ver con la logística de trasladar un pueblo de un lado a otro. Esa es también una de las características de Dios, no solo libertador, sino que Él también nos instruye. También una de las características de Dios es que Dios es un Dios proveedor que nos alimenta en todas las áreas, no solo en lo físico, sino que también en lo espiritual. Dios nos provee todo lo que necesitamos. Y en esta característica de Dios quisiera leer algo interesante para que podamos entender un poco al Dios proveedor. Dice en el versículo 18 una explicación, dice: un gomer es el equivalente de 2.2 litros. Al considerar que había aproximadamente 3 millones de personas, esto equivaldría a unos 18 millones de pintas y unos 13.5 millones de libras recogidas diariamente. Para ayudarnos a entenderlo aún mejor, se requeriría un tren con 45 vagones, cada vagón llevando 15 toneladas para suplir la provisión de un solo día. Significa
que Israel recogía aproximadamente 1.5 millones de toneladas de maná cada año. Se debe recordar que esto continuó por casi 40 años. Cada año se recogía 1.5 millones de toneladas de maná. Y esto ocurrió por 40 años consecutivos. Esto para que dimensionemos al Dios que tenemos, ¿sí? Un Dios proveedor, pero que no tiene límites, que lo tiene todo para proveernos como sus hijos. Hasta el momento hemos podido ver un Dios que es bueno, un Dios que nos ha libertado, un Dios que nos instruye a través de su palabra y un Dios que nos provee todo lo que necesitamos. Ahora, van las características de los hombres. Podríamos decir que características negativas, porque realmente los israelitas en este pasaje tuvieron un muy mal comportamiento. El primero es la murmuración. Yo le puse murmuración o ser sabios en su propia opinión. Según el contexto de este pasaje, yo escribí que la murmuración es no tener fe en que los planes que Dios tiene para con nosotros son mejores que los nuestros. En este pasaje podemos ver a un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, que todo lo siente, que todo lo puede, que todo lo ve, haciendo un plan de salvación, de liberación para un pueblo, y al mismo tiempo vemos a unos humanos limitados, faltos de entendimiento, faltos de fuerza, diminutos, perdidos, queriendo enseñarle a Dios cómo se deben hacer las cosas. Entonces, como primer punto negativo del hombre en este pasaje, la murmuración. El segundo punto es la mentira. Ellos decían que tenían buena alimentación en Egipto y que ahora estaban en el desierto muriéndose de hambre. No sabemos realmente qué concepto tenían ellos de la buena alimentación, pero usted y yo sabemos que la buena alimentación tiene sus características. A lo mejor sí se les llenaba la barriga de comida, pero sabemos que no es tan cierto que ellos estuvieran muy bien alimentados o que ellos estuvieran en buenas condiciones en Egipto, ya que ellos eran esclavos y la esclavitud tiene azote, la esclavitud tiene, por ejemplo, laboralmente son sometidos a grandes esfuerzos. La mala alimentación también es una característica de la esclavitud, entonces no era tan cierto que ellos estuvieran mejor en Egipto. Esa es la segunda característica en contra para los israelitas. También está la desobediencia. Dios les había dicho, bueno, les voy a dar maná, el maná se recogerá diariamente, todos los días, lo necesario y no deben guardar de más. Pero ellos desobedecieron y guardaron comida de más y esta comida se dañó y comenzó a oler muy feo. Primera desobediencia en cuanto a la comida. Solo debían recoger lo que necesitaban diariamente y guardaron de más. El único día que se podía hacer esto era el sábado, porque Dios había implementado el día séptimo como día de reposo. Así que no se podía salir, sino que el día sexto era el día en que se tenía que recoger doble porción para tener alimento el día séptimo sin necesidad de salir a buscarlo. Y muchas personas no guardaron doble porción el día 6 y tuvieron que salir el día 7 y desobedecer a Dios porque no se podía salir, sino que era día de reposo y debía quedarse todo el mundo donde estaban. Entonces, lo que yo puedo observar aquí es a un Dios de amor, un Dios que tiene un propósito con nuestras vidas, un Dios que nos ama, un Dios que nos ha libertado,
¿sí? Que nos ha sacado de la esclavitud del mundo para ser libres en Él, libres en su voluntad, en lo que Él quiere, en lo que Él desea, que son pensamientos de bien, dice la palabra de Dios. Es un Dios que nos instruye, es un Dios que nos provee, es un Dios en donde podemos encontrar plenitud. Entonces podemos ver que el problema aquí no es Dios, el problema es el hombre porque murmura de Dios, porque es desagradecido, porque a veces somos mentirosos, porque a veces somos sabios en nuestra propia opinión, y eso nos lleva a la desobediencia, nos lleva a vivir momentos complicados en nuestra vida, pero no porque Dios quiera, sino porque nuestra mala conducta nos lleva a que pasemos por esos momentos. Entonces queda demostrado que el problema no es Dios. Tenemos un Dios de amor, pero somos nosotros el problema. Lo mejor que nos puede pasar es estar dentro de la voluntad de Dios. Podemos ser profesionales, tener especializaciones, doctorados, podremos emprender empresa, ser exitosos, podemos tener muchas cosas en esta vida, pero lo más importante para nuestra vida es que estemos dentro de los planes de Dios. De nada sirve construir si no es dentro de los planes de Dios y bajo la dirección de Dios. Mire que Moisés, él trabajaba, él apacentaba el rebaño. Cuando Dios se le aparece en la zarza, era un trabajador normal, pero tuvo trascendencia y tuvo realce su vida cuando entró a la voluntad de Dios. Fue allí cuando tuvo propósito su vida. Si hubiese muerto, ¿qué sería de Moisés si no hubiese obedecido a Dios en medio de sus miedos, en medio de todo lo que le rodeaba a él? ¿Qué hubiese sido de Moisés? Seguramente no lo estuviéramos leyendo en este momento, pero su vida cobró importancia dentro del propósito de Dios. Era un hombre trabajador, seguramente, un hombre ejemplar, ¿sí? Un hombre emprendedor, a lo mejor estudioso, pero todo esto cobró vida cuando entró dentro del plan de Dios. Y creo que Dios nos ha llamado a estar con Él. Dios nos ha llamado a eso, a que busquemos día a día de su presencia, y en este pasaje lo podemos aprender. Dice la palabra que el pan, el maná, era diario, ¿sí? Dios no daba el pan para toda la semana, sino que lo daba diario. Y así debe ser la búsqueda espiritual, diaria. Lo que Dios nos da hoy, este capítulo 16 de Éxodo, es para enseñarnos hoy. Pero el día de mañana vamos a leer Éxodo capítulo 17. Y también Dios nos hablará. Entonces, en este tiempo les quiero invitar a todos los que estamos escuchando este audio, que busquemos diariamente de Dios, que no lo busquemos en ciertos momentos, que no lo busquemos interesadamente, sino que podamos buscar a Dios porque sabemos que lo necesitamos y porque es importante que lo hagamos, porque es allí cuando nuestra vida cobra sentido. Dios les bendiga.